Es muy difícil cuando tienes un contexto que no tienes control. Y el principal es el de las redes sociales. Aunque intentes poner pin parental, aunque intentes poner tramos horarios, el contenido que estás viendo ahí se te escapa. Ahora con internet, los padres pueden estar mandando mensajes, pero ellos pueden estar recibiendo otros. Pues las reglas han cambiado. Sigue ahí martillando. Entonces, si las reglas de juego han cambiado, también las reglas de cómo tienen que ser las habilidades sociales cambian. Es hacer al final al individuo más libre de la historia de aprendizaje que ha aprendido. O sea, que pueda, a pesar de la historia que tenga, elegir libremente otra forma de comportarse. El caso más habitual, que por ejemplo, hay casos más habituales en chicos y en chicas, pero el que me veo más habitual en chicos es el abuso a los videojuegos. Muy buenas, estamos en un nuevo episodio de Adoles Crecen y hoy para hablar sobre habilidades sociales tan fundamentales en toda la vida que empezamos a construirlas desde chiquititos y que a veces en la adolescencia pues a los padres, al madre nos preocupa mucho. Y para ello pues tenemos a nuestro invitado de hoy, don Guillermo García Carronza. Muy buenas. Bueno, Carlos, gracias por invitarme. Pues nada, aquí estamos para hablar juntos y pues a Guillermo pues lo conocemos. Pues porque, digamos, está muy orientado hacia los niños y adolescentes, es psicólogo contextual y está muy centrado en la terapia de aceptación y compromiso, ¿verdad? Pues nada, pues ante todo, Guillermo, lo que más nos interesa aquí en este canal, ¿por qué en concreto niños y adolescentes? ¿Por qué te gustó ese terreno? Pues fíjate, Carlos, fue algo que cuando empecé la carrera pensaba que no me iba a gustar. De hecho, en las prácticas al inicio que hice en centro de niños y demás, no me gustó mucho el abordaje que hubo. Y yo cuando acabé la carrera, de hecho me presenté al PIR, los niños para mí era algo como que... Claro, que da mucho también respeto, ¿no? Porque claro, una vía de... Era un juego terreno desconocido. Sí. Y Además era como el lenguaje muy diferente al que estaba acostumbrado. que te hizo clic de repente. Una oportunidad laboral, fíjate. Me contrataron para una clínica que trabajaba principalmente con niños y ya a partir de ahí fui probando, me fui metiendo, hice un máster de conducta juvenil y me encantó. La verdad que es un terreno apasionante, ¿verdad? Y que da mucha responsabilidad porque claro, esos son personas de información, ¿no? Que a lo mejor cualquier intervención que podamos hacer pues puede marcarle, pero la verdad es que cuando les ayuda es magnífico. Y bueno, cuando estuvimos preparando la entrevista te dije qué tema ves más en consulta, que a lo mejor te apetece más hablar, porque claro, por temas de adolescentes y psicología hay 3 trillones. Pero me dijiste habilidades sociales. Sí. Y entonces aquí vamos con el primero, para quien esté escuchando a lo mejor habilidades sociales, ¿qué son y por qué son tan importantes en la vida? Vale. Pues fíjate, habilidades sociales también es un nombre que le hemos puesto a un conjunto de cosas. Al final es un conjunto de comportamientos que permite al chico o a la chica adaptarse lo mejor que pueda a su contexto social. Pero realmente no hay como tal una lista de habilidades o comportamientos que entendamos más de habilidades sociales o no. Eso lo va a delimitar el contexto en el que esté. Y esta parte es muy importante y por eso también en esto digamos que muchas veces a nivel de redes sociales puede ser más perjudicial que beneficioso para el chico o la chica. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del modelo contextual, lo que busca es precisamente marcar esa diferencia entre lo que es la historia del individuo, de cómo el chico o la chica ha aprendido a comportarse y cómo eso está funcionando en su contexto. Entonces, claro, es muy fácil que desde redes sociales se le diga que una persona empática hace esto, o una persona asertiva hace esto, pero luego, si esa persona lo lleva a su contexto, igual no le funciona tanto. Claro, porque a veces en redes sociales se mandan mensajes, ¿no? Como A más B igual a C. Y cuando hablamos de seres humanos es A más B V. Claro, todo eso hace que al final uno se vaya construyendo como unas reglas mentales o una forma de pensar que le dice cómo son las cosas y cómo se comporta entonces en el mundo. Eso, por ejemplo, con lo que te he contado antes me pasó a mí. Yo me hice unas reglas de cómo era trabajar con niños y adolescentes. Pero luego cuando mi contexto me puso
otras condiciones, mis reglas cambiaron. No porque alguien me cambió las reglas, sino porque yo tuve un contexto que al ir comportándome ahí, fue cambiando como yo entendía. Claro, porque claro, la habilidad social, la habilidad no es simplemente ser más gracioso o tener más amigos, es que hablamos de algo más profundo, ¿no? Y de hecho muchas veces el que es más gracioso no tiene por qué ser el que mejor piensa. Exactamente. Va a depender un poco. Ujú. Vale. Y bueno, y esas habilidades sociales, claro que estamos en la adolescencia, pero en el fondo esas habilidades sociales se vienen trabajando, no sé, casi desde el nacimiento, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Cómo trabajamos los padres y las madres? ¿Cómo podemos llegar a esta etapa de adolescencia más o menos con los deberes mínimamente hechos? ¿Qué deberíamos de hacer o cómo deberíamos de apoyar a nuestros hijos en general? ¿Se puede hablar en esos términos o...? Es una pregunta complicada, claro, porque es muy general. Y siendo, al final, el modelo contextual habla mucho de el contexto en el que se desarrolla la persona, pero también cómo la persona se relaciona con ese contexto. Entonces, en la medida en que haya dos personas interactuando, ya hay habilidades sociales de por medio. El mero hecho de que el bebé de pequeño empiece a mirar o empiece a pedir cosas y lo que pida al final lo consiga, ¿Cómo lo recibe, ¿no? cómo lo recibe, Eso que vive. claro. Y aunque hablamos de habilidades sociales, en realidad son habilidades muy generales. Por ejemplo, imagínate una situación en la que un niño pequeño en un parque cuando hay mucha gente tiene miedo, se asusta, lo normal al principio, y en ese momento llora. Y ahí tienes dos opciones para los padres: o coges al niño y te lo llora, o lo dejas ahí. Según lo que hagas en ese momento, el niño va a aprender qué hacer cuando sienta miedo. Pero si es eso en un momento en concreto, si se repite eso durante muchas veces, el niño va a aprender una forma. Entonces, si el niño en ese momento tú te lo llevas a casa, se sienta a salvo, hemos quitado el miedo, de alguna forma el padre ya ha protegido de ese miedo, pero el niño aprende qué hacer ante el miedo. Y ante el miedo, ¿qué tiene que hacer? Protegerse. Eso si lo repite durante muchas veces, al final acabas teniendo un niño que se comporta con mucha timidez. Dios se comporta y no es tímido, que muchas veces pasa eso. Claro, Se le da la etiqueta de eres tímido y ya te quedas ahí. claro, porque la timidez no es en sí una habilidad social, quiero decir, a veces pueden llegarse a consulta, es que mi niño es muy tímido, y tú a lo mejor pues le vas a decir, no, pues bueno, es muy tímido, ¿no? No quiere decir eso, no es que no tenga una habilidad social, sino a lo mejor comprar algo más de su carácter. A lo mejor yo mezclo un poco términos psicológicos, pero no sé si... Sí, es muy parecido a eso. O sea, a mí me han dicho muchas veces, es muy tímido, es muy inseguro. Y yo le pregunto, ¿cuándo ves que es tímido e inseguro? O sea, una forma, dime lo que tú ves, porque eso también, o sea, muchas veces el niño no tiene por qué ver que eso lo hace, porque es una forma automática que aprendió a hacerlo. Entonces, también puede ser una forma de que si el padre te dice que es tímido, de alguna forma ese mensaje se le está transmitiendo al niño. Se le está metiendo en la cabeza, ¿no? Y de una forma inconsciente al final, porque esto también es una cosa que con los padres pasa mucho, que es lo más natural al final. Los padres al final lo que quieren es proteger a los hijos de cualquier mal, así en general. Y muchas veces por intentar apagar un fuego, estás alimentando otro. Pero eso no se ve a corto plazo, eso se ve más a largo plazo y con una visión más amplia. Eso cuesta hacer. Y hay cuando ya te llega, digamos, porque estamos viendo un poco que esto no viene de serie, ¿no? Es decir, no nacemos con unas habilidades sociales, ¿no? O no sé si viene genéticamente determinado, pero supongo que esto se va haciendo, ¿no? Con lo que tú dices, ¿no? La investigación con tu contexto, con todo lo que tiene alrededor. Se va haciendo. ¿Qué señales de alarma en la adolescencia en consulta? ¿O qué puedes decir a los padres y madres, ¿no? De decir, si veis esto, mejor vamos a empezar a trabajarlo. Vale, había una señal. Pues fíjate, se va haciendo, pero es necesario. Al final, ese sustrato orgánico. Cuando hablamos, por ejemplo, de hecho, estoy pensando en la pregunta que me hiciste, si se adquieren o se aprenden. Evidentemente, el cerebro es necesario. Como es necesario el esqueleto para moverte, porque es la base orgánica. O sea, si el cerebro se va desarrollando correctamente, se va dando la opción de que el cuerpo también se va desarrollando correctamente. Si un esqueleto está con problemas, al final la dificultad del movimiento se va a dar, pero no por el esqueleto como tal, sino porque la base biológica del esqueleto que lo permite no está correcta. Entonces, es necesaria esa base cerebral, pero lo más necesario es una estimulación adecuada. ¿Adecuada según qué?
por ejemplo, pensando en lo que he dicho, en estimulación adecuada, para desarrollar qué habilidades, las que consideramos de manual, de habilidades sociales, depende. O sea, si tiene un contexto muy concreto, ese niño va a aprender en ese contexto a hacer eso. Si su entorno facilita que aprenda que ante el miedo me escondo, eso es lo que va a aprender. Pero no es porque el cerebro en sí tenga un problema, sino porque ese contexto lo facilita. E igual en ese contexto es útil comportarse así. Pero bueno, en otro, ahí puede chocar. ¿Qué es lo más común que se ve en los adolescentes? Aislamiento, sobre todo redes sociales, videojuegos, más pensando en temas chicos, más videojuegos. Muchas veces incluso cuando abusan mucho de un comportamiento o de una actividad en concreto, como el gimnasio, eso también se ve mucho. Y en las chicas sobre todo temas de redes sociales. Es muy fácil ahí, esto ya son cuestiones también cultural, no es por chicos chicas, sino por cómo la cultura va moldeando. A nivel de comparaciones con las redes sociales de las chicas, eso es lo más común que pueda ver. El tema de ya empezamos por los cuerpos, ¿no? Quién se mueve a lo mejor o peor, ¿no? Todas esas cosas que me han salido. En el fondo, el mundo de las redes sociales, a veces hablamos de mundo virtual y mundo real, pero en el fondo ya Ya no hay... ya no, yo creo que no hay tanto, ¿no? Ya, esa diferencia la tenemos nosotros, claro, porque nos hemos desarrollado como mundo real y de repente nuestra vida entró el virtual en algún momento. Pero ellos desde el inicio, o sea, no hay esa distinción, es su mundo, claro, está todo ahí metido. Y nosotros, eso, pues estamos acostumbrados, sobre todo mi generación, pues digamos lo que es más sin ese mundo, digamos, virtual, ¿no? Sin embargo, los adolescentes se están acostumbrando, pues incluso, no sé, lo que es la seducción, todo es un poquito primero a través, nos vamos indagando a través de las redes a ver si vamos gustando. Puede que haya después, digamos, esa manera, ¿no? Primero de eso, de seducir y tal, que después no sepan, porque hay un momento en el cual si tú vas a conocer a una persona, vamos a conocernos físicamente. Este paso de virtual a real, ellos que lo tienen un poco como en un todo, ves dificultades para que se anda ese paso, ¿no? A mí me pasa mucho. Fíjate, como has dicho antes, tu generación es la mía y la de los más pequeños. Hay muchísimas diferencias, en el sentido de que nos hemos desarrollado en contextos tan diferentes a nivel social que hemos tenido que aprender a movernos en ese contexto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en las redes sociales o incluso adultos, los padres, a la hora de abordar las dificultades sociales, lo que hacen es decirle al hijo o a la hija lo que tienen que hacer. Tienes que acercarte a hablar, tienes que hacer esto, tienes que escuchar. Pero claro, de alguna forma, ese padre o esa madre está tirando de su experiencia, de lo que ella o él ha aprendido en su vida. Pero no hemos criado comidas muy diferentes. Y es muy fácil que si ese chico o esa chica piense o haya crecido en ella una idea de que yo no sé hacerlo o me da vergüenza, si tú me dices a mí, tienes que hablar con esta persona y yo estoy pensando, pero no puedo, de alguna forma es mucho más fácil que me invalide todavía más. Y diga, me está diciendo esto, pero yo no puedo, ¿a dónde llegamos? Hay más distancia, está ahí. Eso ocurre mucho con las redes sociales, hay mucho de ese efecto que se desvanece. Porque cuando tú estás chateando, hay menos variables de este estilo físico que no están entrando en juego. Y que despiertan lo que en terapia hablamos de las barreras psicológicas. ¿Qué es esto de las barreras? Cuando hablamos de barreras, que por ejemplo en la terapia de aceptación y compromiso se usan mucho las metáforas, es como que queremos hacer una cosa, algo se pone delante y nos dificulta seguir avanzando. Este algo que se pone delante puede ser miedo, puede ser vergüenza, puede ser pereza, lo que sea. Y cuando eso aparece es más probable que nos bloqueemos y echemos para atrás. Y no hagamos el salto. Que ahí es que ese es el objetivo de la terapia, hacer el salto. Enseñar a la persona que dé esos saltos. Y ahí puede pasar con las redes sociales, que con las redes sociales la barrera puede llegar un poco más lejos. Es como me puedo permitir hablar más por WhatsApp. Imaginar, ¿no? En soñar, así, a proyectar cosas que después, ¿no? Porque en la vida social el problema es que hay muchísimas variables que no dependen de ti, que no están bajo tu control y que no siempre son predecibles. El comportamiento del otro no lo podemos predecir, casi nunca, por muy bien que lo conozcamos. Y en las redes sociales esas variables disminuyen más. Hay más sensación de control.
sensación de control. Realmente no la hay, pero hay mayor percepción de control, de que yo puedo controlarme más que estoy escribiendo. Me puede llegar un mensaje y me puedo tirar media hora pensando cómo lo voy a responder. Eso en el tú a tú, claro, no será. Y además que en el fondo, cuando eso estamos interaccionando, por ejemplo, yo ahora mismo te hago una pregunta, pero claro, yo no sé, yo me abro a ti, pero a lo mejor la respuesta que tú me vas a dar, a lo mejor no es la que yo quiera, ¿no? Entonces yo tengo ahora que tener esa habilidad para poder adaptarme a esa respuesta y seguir con una conversación pues, asertiva, amable, etcétera, etcétera. Que eso en este contexto pues está muy bien, pero a veces es un trabajo. Estar en el colegio, pues muchas veces el instituto, ¿no? Esa interacción con un profesor que a lo mejor pues no te trata como tú crees que te debería de tratar, el saber darle la vuelta, ¿no? En fin, todas esas cosas son muy importantes. Y ahí no está la red social Eduque de por medio. Pero la pregunta que claro sería, ¿y cómo aprendes eso? Y cómo aprendes, es decir, cómo hemos hablado desde pequeño, ¿no? Porque no que decimos el contexto, ¿no? Y tú nos has dado claves, ¿no? Porque esto de la terapia de aceptación y compromiso, la verdad que yo era la segunda vez que lo oía porque tengo un compañero que la ha llevado a su vida, la verdad que le ha ido muy bien, pero explícanos cómo, si te llegan unos padres, ¿no? Unas madres con este tipo de, digamos, de problemas, bueno, si podemos llamarle problemas, mi hijo creo que no tiene estabilidad, o más que nada, supongo que no te dirá eso, sino te dirán a lo mejor, mi hijo se deja llevar por el grupo. No sé. Dice a todo, es incapaz de decir que no. Claro, la incapacidad de decir que no, en el fondo te puede llevar para otra serie de problemas, ¿no? Pues el tabaco, alcohol, los cáncer, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudas tú en tu Pues fíjate, aunque no suele ser la forma en la que los padres vienen con el problema, sí que cuando te dicen que no sabes decir que no, al final, cuando hablamos de la barrera esa, ¿por qué no puede decir que no? ¿Qué le preocupa si dice que no a algo? Ahí está probablemente el miedo. Puede haber un miedo al rechazo, un miedo a no encajar, un miedo a ser diferente, un miedo a que no te acepten. Entonces, como no, en la persona socialmente no queremos el rechazo colectivo, estamos dispuestos muchas veces a hacer cosas que no queremos. Y ese no es porque, si digo que no, lo voy a rechazar. Puede ser una barrera que tenga. Si estamos de fiesta y me dicen de beber, yo no quiero, pero voy a ser raro si no lo hago. Entonces, sí. Quiero decir, eso pasa en todos los grupos sociales. Y como tal no es un problema. O sea, los comportamientos podemos decir que son problemáticos cuando la intensidad, es decir, lo fuerte que sea, o la frecuencia, el número de veces, sea muy elevado y acabe causándole un problema a la persona. Entonces, muchas veces decimos que no cuando en verdad queremos decir que sí, o decimos que sí cuando queremos decir que no. Pero ahí está el juego un poco de la adaptación al grupo. Y lo complicado es ahí encontrar ese equilibrio entre lo que yo quiero. Claro, y además tienes un cerebro que está en construcción, que claro, en otras ocasiones, donde es muy importante, ¿no? Ellos salen de nuestra influencia, están estableciendo sus relaciones y esas relaciones a muerte con ellas. Y si tengo que decir que sí, algo que quiero decir que no, claro, pues... Y no está también el tema de que está construyéndose la identidad. Y la identidad, la coherencia se construye en el grupo también. Y gracias al grupo. En comparación, ya sea por excluyéndote de un grupo y entrando en otro. Entonces, claro, te adecuas a ese grupo. Y entonces estás dispuesto a hacer cosas que no harías fuera de. Pero al final, como seres sociales, es lo más natural y adaptativo hacerlo. Entonces, lo que importa es ver hasta qué punto eso le puede causar un problema. Por eso, desde la terapia hablamos mucho de la idiosincrasia del individuo, de la individualidad. Y entrar ahí en, bueno, tú haces esto, pero esto, ¿cómo te está funcionando en tu vida? ¿Te genera un problema o no? Si no te genera un problema, no lo abordaríamos porque ¿por qué cambiarle? Si al adolescente, ¿vamos a ser conscientes de que le genera un problema? O... No, eso seguro. Lo más probable es que, bueno, seguro, lo más probable es que no pase. Así que en cierto tiempo, No, un adolescente de 12, 13, 14 años, no, supongo que no dice, voy a ver a Guillermo. no, la mayoría ha sido. Algunas veces sí, vamos a ver a Guillermo. Algunas veces sí te ha querido venir un adolescente en concreto, pues porque de alguna forma tiene un sufrimiento que diga, te lo que has hecho, pero normalmente vienen los padres. Y lo más común es que los padres vengan y lo primero que te diga es que mi hijo o mi hija no quiere venir. Hoy no he podido traerlo. Bueno, eso también es importante, como hacemos, porque eso nos ha pasado creo que a todos. Ya tengo ganas de ir así, por las dos, ¿verdad? Forma parte también del proceso.
que no es eso. Es decir, es la sociedad también en la que estamos. Entonces, tirando un poco por lo que me has dicho antes de cómo se aborda esto, en la clínica en la que estoy en Ítaca, lo que hacemos es centrarnos mucho en una parte individualizada de con los padres, a ver cómo podemos facilitarle oportunidades para que su hijo o su hija desarrolle habilidades nuevas en ese momento que tiene la barrera, cómo podemos hacerlo eso en sesión, que esa parte también hay que entrenarla mucho con el chico y la chica, y luego también buscar, fíjate, por ejemplo, en el centro de Ítaca en el que estoy, lo que hacemos tanto en Córdoba como en Cabra, hacemos talleres grupales con adolescentes para entrenar precisamente esta habilidad, poniendo situaciones que son ficticias, imaginarias, a través de un juego y demás. Esto también tiene mucha historia atrás, para poner una oportunidad donde los chavales tengan que superar esa barrera e interactuar entre ellos y tomar decisiones conjuntamente. Entonces, muchos ejemplos de aprendizaje de eso es más fácil que la persona vaya poco a poco aprendiendo de forma más útil para... Una terapia teatralizada, ¿no? Decimos siempre un role playing, ¿no? Cuando hacía... Hacía un role playing, pero... bueno, ¿sabes lo que es los juegos de rol de mesa? Sí. ¿Vale? Bueno, para que no lo sepa, por ejemplo, el típico juego de mesa de Dragón y Gomorra. Bueno, pero imagínate en el Risk, pero claro, porque soy más viejo que Tarrapuca. Pues ahí no sé si el Risk es sujeto, gracias. Cuba, pero yo te he dicho que sí, burlando. La mesa me ha venido al Risk. Vale. Bueno, quizás algunos conozcan el de Dragón y Gomorra, ¿te suena? Sí, esa sí me suena. Vale, entonces lo que se hace con este taller es utilizar esa dinámica para, de alguna forma teatralizada, practicar esta habilidad. Entonces, los chicos y las chicas que participan asumen un rol, en lo que buscamos que el grupo sea más o menos el mismo durante todo el curso, para que también de alguna forma esa conexión... La cohesión de adolescencia, ¿no? De frente. Porque muchas veces lo que ocurre es que son chicos y chicas que quizás por el contexto en el que están un poco más apartados. Pero si se hubieran encontrado a esto en otro momento, podrían tener un grupo muy sólido y tener muchísima más relación entre ellos, mayor autoestima, todas estas cosas. Pero por el contexto en el que están, no han coincidido. Entonces, esto pretende también un poco superar esa barrera y poder hacer que conozcan a gente más similar entre ellos. Bueno, pues Sí. la verdad que muchas veces también los padres nos culpabilizamos en exceso y también tenemos que saber que a veces, es decir, nosotros hacemos lo que se puede, como sabemos que también hay un contexto social que no podemos dominar y que, bueno, pues ahí estamos todos para aprender. Pues fíjate qué curioso todo. Pues bueno, Guillermo, no sé, alguna cosilla más que nos quiera hablar sobre las habilidades sociales, algo que sea importante que recalquemos. Hablando de lo que dices de los padres, creo que es importante también eso de alguna forma que esa presión que muchas veces sienten y que es muy lógica, porque al final lo que quieren es proteger a su hijo y que sean lo más felices posible, es muy difícil cuando tienes un contexto que no tienes control. Y el principal es el de las redes sociales. Aunque intentes poner pin parental, aunque intentes poner tramos horarios, el contenido que estás viendo ahí se te escapa. Y claro, antes los chicos cuando iban al colegio e iban a casa, como no había esa conexión más allá, cuando estaban en casa medio que sabía lo que estaba pasando. Y la única variable educativa que entraba era que los padres transmitían ahí. Pero ahora no. Ahora con internet los padres pueden estar mandando mensajes, pero ellos pueden estar recibiendo otros. Y ahí está el chico, de alguna forma en todo su murullo, eligiendo qué aprendizaje. Muchas veces eso me pasa a mí, ¿no? De decir, bueno, en mi colegio, si hubiésemos, pues creo que en tu colegio desaparecía de allí el viernes y aparecía el lunes. Claro, si hubiésemos seguido enganchados a las redes sociales el viernes por la tarde, el sábado, el domingo, hubiese habido como más conflictos. Si nos vamos al conflicto que yo tenía contigo, se paraba el viernes, no nos veíamos más, nos volvíamos a ver el lunes y a mí el lunes se me había olvidado más o menos. Pues de vaya peleaba un poco contigo, ¿no? Hoy no, y seguimos ese conflicto así de... Los de reglas han cambiado. Sigue ahí martillando. Entonces, si las reglas de juego han cambiado, también las reglas de cómo tienen que ser las habilidades sociales cambian. Entonces, una frase que me dijo mi profesora, que una de mis profesoras de máster, Carmen Luciano, un hacha en NAT, si te puedes mirarlo, que marca mucho lo que es el objetivo de la terapia, es hacer al final al individuo más libre de la historia de aprendizaje que ha aprendido. O sea, que pueda, a pesar de la historia que tenga, elegir libremente otra forma de comportarse. No es librarte de la historia, sino ser libre a pesar de ella.
Y esa parte es más complicada porque requiere intentar poner unas condiciones para que elija las otras opciones diferentes. Y ahí es cuando entra, muchas veces, que le diría a los padres, preguntar más. Preguntar más para desarrollar esa libertad. O sea, si un niño es tímido y está aquí en un grupo que no quieren entrar por miedo a lo que puedan decirle, si el padre está ahí, de alguna forma decirle, si tú pudieras elegir ahora ser un buen amigo, fíjate que pregunta más hasta quizás rara, ¿qué sería para ti ser buen amigo ahora? ¿Irte a tu casa? ¿O acercarte? Entonces, pues eso facilita que el niño en ese momento pueda elegir. Tengo el miedo, pero quiero ser buen amigo. ¿Sigo el consejo de miedo o el de cómo ser buen amigo? Y ahí puede ser más fácil. Esa va de paso. Digamos, aligerar un poco también la mochila, ¿no? Que puedan llevar, ¿no? Porque, bueno, a veces, en nuestras casas normalmente, pues los problemas son, digamos, los cotidianos, pero a veces, tanto en la práctica médica como en la práctica de psicología, te ves algunos casos, ¿no? Muy complicados, ¿no? ¿Puedes compartir aquí algún caso así, digamos, que sea como general, ¿no? Alguna cosilla así, digamos, general que diga habitual, que te pasa a ti en consulta, algo que sea... Fíjate, el caso más habitual que, por ejemplo, hay casos más habituales en chicos y en chicas, pero el que me veo más habitual en chicos es el abuso a los videojuegos. Al final ahí tiene un contexto donde culturalmente a los chicos se les asocia mucho con búsqueda de éxito y de logro. Y en los videojuegos eso se consigue muy fácil. Que el videojuego es una cosa que tú pones unos comandos, si te lo sabes, haces que el muñeco del videojuego haga una cosa concreta. Yo le doy a ver tal y el muñeco hace lo que yo quiero que haga. Entonces es muy fácil ahí que la persona vaya obteniendo pequeñas victorias, porque voy yendo control de la situación. Cosa que en el mundo real, igual lo que ha percibido es todo lo contrario. Igual este chico lo que ha percibido en su vida es que cuando estaba fuera e intentaba hacer algo le salía mal. Y por tanto lo rechazaba. Y igual en un videojuego con los jugadores online, con quien quiere jugar online. Con alguien que además de ser divertido sea bueno jugando. Entonces es más fácil que ahí pueda encontrar en el mundo virtual eso que en el mundo real no tiene. Además, ahí te puedes encontrar un montón de peligros, ya de que se ya abordaríamos más temas de redes sociales. Porque ahí ya si lo brillas, no sabes con quién estás jugando, o sea, estás jugando con alguien que no te conviene mucho. Bueno, Guillermo, pues, muchísimas gracias a tu por invitarme. La conversación creo que ha sido magnífica, ha abierto algunos melones, así que ahora mismo te tendremos que volver a llamar para hablar de eso. Y nada, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. La adolescencia viene sin manual de instrucciones y hay que seguir formándose para ser mejor padre, madre y poder ayudar a nuestros chicos. Y con compasión sobre todo con uno mismo. Exacto. Pues muchísimas gracias. Vertical.